Que Dios le bendiga, amados hermanos, en esta tarde, en el día que celebramos el Día del Padre, ¿verdad? Eso, como dice el hermano, Father's Day. Eso para lo que hablan inglés, ¿ok? Pero hoy día estamos en un día especial para todos los padres en este mundo, pero también recordando que tenemos un Padre Celestial que está en los cielos y que Jesús nos enseñara una oración tan bella como el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy todos los hijos, nietos, recuerdan al padre, al abuelo, por la bendición de que Dios hizo al crear a Adán como el primer padre sobre la tierra y la descendencia de todas estas generaciones que han pasado. Pero lo cierto es que el día de hoy vamos a tocar el tema del Padre, basado en la Escritura, pero el tema del mensaje se llama el significado de ser padre, basado en el libro de San Mateo, capítulo 7 al 12. Pero vamos a centrar nuestro mensaje solo en 3 versículos, del 9 al 11. Pero vamos a dar lectura del versículo 7 al 12 de este capítulo 7. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué hermoso pasaje de San Mateo describiendo lo que Jesús explicaba a sus discípulos en su caminar por esta tierra y dejándonos grandes enseñanzas y mensajes con un sabor y vivencia eterna para introducirlos en el tiempo y espacio presente que nosotros vivimos. El significado de ser padre está basado en este pasaje. Pues a manera de introducción quisiera decirle de que cuando celebramos el Día del Padre no podemos dejar de mencionar a nuestro Dios, no podemos dejar de mencionar a todos los padres, pero también tristemente no debemos dejar de mencionar no solo a los buenos, sino a veces no buenos padres. Y el tema de hoy tiene que ver con esto. Cuando decimos el significado de ser padre, lo estamos tratando de explicar basado en la Escritura, en lo que Jesús dijo acerca de ser padre. Y tenemos que tomar nosotros en serio este pasaje para los que creemos en Dios, para los que confiamos en que realmente tenemos un Padre que está en los cielos y que su nombre es santificado aquí en la tierra, que en realidad Dios nos dio el privilegio a muchos de nosotros de vivir con nuestros padres, aún dentro de la desafortunada experiencia de muchos niños que han vivido sin padre. No podemos dejar de mencionar esto. Pero se celebra el Día del Padre. Sean buenos, malos o que hayan abandonado a sus hijos, es el Día del Padre. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. No celebramos la mala actitud de algunos padres. Celebramos primero a nuestro Dios como Padre nuestro. Celebramos a los padres no perfectos, pero que sí han sido responsables con su esposa, con sus hijos, y que muchas veces no sucede en otros hogares esta hermosa experiencia. Hablar del significado de ser padre está basado en este pasaje. Y lo voy a simplificar en el texto 9, 10 y 11, en 3 puntos como siempre, que nosotros ponemos a nuestro mensaje ese claro énfasis de poder decir, este es el mensaje, estos son los puntos, por el escaso tiempo que tenemos nosotros aquí los domingos, y esto se podría ampliar en otras clases, pero hoy me voy a referir con un breve mensaje de reflexión sobre el significado de ser padre. Vayamos al primer punto. El primer punto está basado en el versículo 9, que dice: ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Jesús hace una pregunta
bastante sintomática, inteligente, una pregunta que tiene una connotación esencial sobre lo que debe ser un padre. Podríamos llamar a este primer punto del versículo 9, lo que es un padre que realmente provee a sus hijos. Lo que es la provisión. Ser padre en este tiempo, y yo siento decir esto, pero también lo digo con mucha autoridad y severidad, muchos jóvenes que se casan no saben qué es ser padre. Muchos muchachos piensan que tener un hijo es ganar puntos con la muchacha. Desafortunadamente es así en este tiempo. Pero también muchos creen que tener un hijo es tener un hijo y punto, sin asumir ninguna responsabilidad. Y la responsabilidad del padre empieza desde el momento de que va a cohabitar con su pareja para que nazca una criatura. Y ahí empieza todo, como dicen los mexicanos, el rollo, ¿no? Por eso que hay una ¿cómo le diríamos? Un descarrilamiento, digamos así, de lo que es la sexualidad, lo que es el nacimiento y lo que es tener un hijo. Por eso que hay toda una línea en nuestro mundo con un gran énfasis sobre el aborto, porque muchos embarazan a la pareja, a veces son casados, a veces no, y procuran por lo más fácil eliminar esa criatura que ya está en ese vientre de esa madre. Y muchas veces con la colaboración de esos padres. Pero la Biblia nos enseña de que este versículo 9 nos está haciendo una pregunta sobre lo que debe ser un padre que provee para lo que viene. Es decir, cuando la esposa o la novia está embarazada, el varón que va a ser padre debe pensar que viene un ser a un nuevo mundo y que no hay que eliminarlo para no asumir su responsabilidad, sino como hombre, como padre, asumir valientemente, enfrentando la realidad de lo que ha hecho en esa criatura que viene. Cuando nace la criatura, cuando ya es padre, la primera cosa que sugiere esta pregunta reflexiva de Jesús es: ¿cómo vas a alimentar a esa criatura? Si no trabajaba, que trabaje. Si no tenía el coraje de ser valiente, que lo sea ahora. Porque Jesús pregunta en el versículo 9, porque dice: ¿qué hombre hay de vosotros? Me gusta esto, que si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Parece un poquito, ¿qué está diciendo Jesús, no? Todo padre consciente que va a ser padre o es padre, al ver nacer a su hijo, al tener esa criatura que la esposa, la novia le está dando, lo único que le queda es amar esa bendición que Dios le da de ser padre. Pero no un padre cualquiera, sino con un significado grande de decir: soy un padre proveedor, que no voy a dejar que este niño se muera de hambre, quiero verlo crecer. Es mi responsabilidad como padre alimentar a esta criatura, apoyar a mi esposa, para que este ser que viene con la bendición de Dios pueda verlo yo crecer en los momentos fáciles, difíciles de su crecimiento, en su niñez, en su pubertad, en su juventud, hasta que él se valga por sí mismo y pueda vivir en esta tierra y ser un buen padre como el que lo cría. Y cuando Jesús dice: ¿qué hombre hay de vosotros?, le dice a la gente que está a su alrededor. En otras palabras, ¿quién de ustedes es hombre, no? O que trate de llamarse hombre. Si usted es un hombre, provea a su hijo. Bendiga a esa criatura que viene en camino. Aliméntela.
No vaya a ser que sea irresponsable. Y la irresponsabilidad viene en la pregunta sugestiva de Jesús. ¿Qué hombre hay entre vosotros? Que si su hijo le pide pan, papá, dame pan, ¿no? O si no habla, llora y le va a dar una piedra. Un buen padre que entiende el significado de un buen padre va a hacer lo imposible para alimentar esa nueva boca. Ya no son 2, ahora son 3 con ese niño, con esa criatura. Y tiene que pensar en trabajar en lo que sea. Tiene que comenzar a pensar, yo tengo que ser un padre proveedor. Así como Dios me proveyó la vida a través de mi madre, a través de mis padres. Algunos con buenos padres, otros con no tan buenos. A veces madre siendo padre y madre, a veces padre siendo madre y padre. Pero como venga la situación de su experiencia, lo importante es que si usted se llama o se dice ser hombre y viene una criatura, no vaya por el camino fácil, asuma su responsabilidad con el primer significado de ser padre, que es un padre proveedor, que provee las necesidades de su hogar con la esposa y con esa criatura. He ahí cuando Jesús dice, ¿qué hombre hay de vosotros? ¿Quién es buen hombre, pues? Si eres hombre, dale a tu hijo un pan, no dejes de dárselo. Por eso Jesús dice, ¿quién es aquel hombre que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Interesante, ¿no? Como si una piedra se comiera, se revienta los dientes usted. ¿Saben una cosa? Jesús lo hace de manera creativa, de manera sugestiva y de manera aleccionadora, de buena lección, con una gran lección. Sé un padre proveedor, alimenta a tu hijo, asume tu responsabilidad, no te acobardes y si dices ser hombre, provee para ese niño. Segundo punto, está en el versículo 10. O si le pide un pescado, le dará una serpiente, otra vez Jesús. Ahora se refiere a un segundo significado de ser padre. Este segundo significado, basado en el versículo 9, tiene que ver con un padre responsable. Un padre que es responsable, no importa la edad que tenga. Lo único que tiene que tener es sentido común y asumir su responsabilidad. Mi esposa se embarazó, mi novia se embarazó, mi enamorada se embarazó, yo tengo que asumir responsabilidad. Hay una criatura que viene y que realmente debe nacer. Y yo tengo que ser responsable en la maternidad de la pareja, de la novia, de la esposa, y apoyar responsablemente ese embarazo. Apoyar responsablemente esa criatura que viene, entendiendo que la vida hará que esta criatura, hombre o mujer que nace, crecerá. Y la responsabilidad no solamente es tener una relación, ¿verdad?, bilateral con la pareja para que venga una criatura al mundo. Ahí empieza la responsabilidad, La responsabilidad empieza desde que usted con su pareja van a ser usados o van a ponerse de acuerdo o quizás no están de acuerdo, pero van a ser una criatura. Allí empieza la responsabilidad para comenzar a pensar que su vida va a ser diferente, que ya no será entre usted y su pareja, sino que ahora serán 3, y que tendrá a ese niño que viene o esa niña que viene alimentarlo, trabajar, vestirlo. Todo esto es dinero, vestirlo, comprarle sus primeras necesidades a esa criatura que necesita, alimento, vestirlo, hasta que vaya creciendo y se vuelve ese bebé un niño, enviarlo a la escuela, sus primeras experiencias con otra comunidad de niños, y ahí seguir yendo responsablemente apoyando a esa criatura, cuando va a la escuela, apoyándolo para que se eduque, dándole buenos ejemplos. Yo siempre he dicho algo muy interesante que lo aprendí hace años.
muchos años. La mejor herencia que tú le vas a dejar a tus hijos no es dinero ni la casa que tienes. Es una buena educación cristiana y una buena educación secular para que sea responsable en la vida. Así como usted como padre ha sido un proveedor para él, en este segundo gran significado, él pueda también entender que usted es un padre responsable para que él sea responsable también como padre. Por eso que Jesús pregunta, su segunda pregunta reflexiva, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Está hablando indudablemente como el pan de alimento, pero aquí hay un significado interesante, ¿no? Usted entiende lo que es un pescado, ¿verdad? Y lo que es una serpiente. El pescado, símbolo de alimento, símbolo de, bendición como fuente de trabajo para muchos que están dedicados a la pesca o a la industria de la pesca. Pero la serpiente tiene otro significado, ¿no? Un significado más de miedo, de temor, de veneno y todas estas cosas. Aunque en mi país, la gente que está en el oriente o la selva, ahí se come la serpiente, por si acaso, las culebras o las boas. Pero no estamos hablando de eso, solamente una referencia. Pero lo cierto es que Jesús dice ahora, ¿hasta qué punto vas a ser tú responsable con ese niño? Le vas a dar un pescado, que vamos a usarlo como un significado de la educación, la provisión, el alimentarlo, el educarlo, o le vas a dar casi nada, una serpiente, que en el sentido humano significa más como un animal dentro de la naturaleza animal, ¿verdad? Pero que no tiene una implicación de alimento, de provisión, de soporte, de apoyo. Y Jesús lo dice, miren, usted es un hombre, qué bueno, sea entonces un padre realmente proveedor que provee a su hijo. Ese es un buen significado de ser padre. Y segundo significado, un padre responsable. Hay mucha gente que necesitará ir a una consejería, quizás consultar a sus padres, si tiene pastor a su pastor, de que el ser padre es muy serio, no es gratis ser padre, y no le huya, no le corra ser padre. Trate de enfrentar su realidad de ser padre siendo obediente, si es cristiano, a la palabra de Dios, y si es un hombre que no sea cristiano, pero que tiene sentido común, pues asume el significado de ser padre como un padre proveedor y un padre responsable. Pero hay un tercer punto, hermanos, en este día, que está en el versículo 11. Dice así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas a los que le pidan? Del mundo temporal, terrenal, habiendo hablado de Jesús, quién es un hombre, si vas a ser un proveedor, vas a educar a tus hijos, si realmente eres un buen padre, nos ubica ahora en un contexto de eternidad en el cual él pregunta, pues si vosotros siendo padres, y dice, malos, pues si vosotros siendo malos, ¿verdad? No está hablando de padres buenos, pero te dice, ustedes son malos, son buenos padres en actitud, en esto sí, pero no hay nadie bueno, solo hay uno, Dios, dijo Jesús. Después todo lo más tenemos actitudes hacia la maldad. Y dice Jesús, para hacerlos pensar más, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, actúan con responsabilidad, actúan con perseverancia, además de todo eso, Jesús le encuentra un tercer significado. Ese es el significado del Padre que procura hacer justicia delante de Dios y delante de los hombres. Qué interesante. Cuando Jesús dice en el verso 11, pues si vosotros siendo malos, nos elimina a todos, Sin embargo, en los versículos anteriores él pregunta, ¿quién es aquel padre que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O
Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Los dos primeros puntos, primer punto, el significado de ser un padre proveedor, y el segundo punto, un padre responsable, y ahora nos ubica en este contexto de un padre que sabe hacer justicia, y que dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar, a pesar de eso, buenas dádivas a vuestros hijos, quiere decir que no le da una piedra, sino un pan. Quiere decir que no le va a dar una serpiente, sino un pescado. Está haciendo buenas cosas, ¿verdad? Ahora dice Jesús en una tercera pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y hay un concepto, una idea, una vivencia, una realidad de la eternidad. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le pidan? El sentido y el valor de ser un padre que hace justicia. Y ese padre que hace justicia primeramente es Dios, que siendo nosotros pecadores se acordó de nosotros, enviando a Jesucristo para salvarnos. Un Padre celestial justo, creador del universo, de la tierra, que envió a Jesucristo para salvar a este mundo de la condenación eterna, para darnos la vida eterna. Un Padre que hace justicia, que te acepta como eres a ti, como hombre y como mujer. Y que en este día, en el Día de los Padres, tenemos que pensar que nosotros como padres hemos hecho buenas cosas, pero muchas veces nos hemos equivocado, para ser sinceros, en la crianza de nuestros hijos. Porque nadie es perfecto. Y dice Jesús, aún ustedes siendo padres, y no necesariamente buena gente, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, porque son proveedores, porque son responsables, y Dios te dice, te felicito, qué bueno. Pero recuerda que yo soy el Padre justo, y mi justicia empieza cuando envío a mi Hijo a morir por ustedes, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí se ve la gran dádiva del Padre, que ama lo que ha creado. El Padre que ama lo que Él mismo, con sus manos poderosas y su creación, ha creado este mundo, este universo. Creó al hombre y a la mujer. Y nos recuerda que ser padre no solamente es aquel que se une a una mujer para procrear una criatura, sino que Él pregunta ahora esto: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En otras palabras, cuando tú oras, cuando tú dices, papi, Dios, ayúdame, Él sabe tu condición y tu situación y te acepta como eres. Un Dios de justicia. Por lo tanto, Él quiere que nosotros como padres seamos justos con nuestros hijos, seamos justos con las esposas, seamos justos en nuestras decisiones, porque en realidad este contexto del significado de ser padre está en un contexto más amplio, que es lo que la Biblia llama la oración y la regla de oro, que está en el pedir, en el recibir, que está en que Dios nos va a proveer a nosotros como seres humanos, como cristianos, lo que le pedimos. Yo sé que hay gente que no cree en Dios. Hay gente que no le da el crédito a Dios, y que hay mucha gente que me ha dicho a mí, mire pastor, mire hermano, yo soy lo que soy por mi trabajo, por mis manos y por sacrificio. ¿Dónde está Dios? Y así, de esa manera. Pero esta gente no piensa que si no tienen salud, con la bendición de Dios no pueden trabajar. Que si ellos estuvieran en una condición física de trabajar, no podrían proveer. Es gente que racionaliza mucho la vida, pero que escapa de la realidad de enfrentarse a un Dios Padre para que le ayude, lo bendiga y sea un hombre que se realice en la tierra, en su hogar, con la esposa y con los hijos. Pero ese lo dejo a cada ser humano, que es libre de elegir lo que quiere ser. No olvidemos que cada hombre toma la decisión que quiere, aún dentro de los propósitos de Dios. Vamos a ir terminando con este pensamiento.